Hola, buen día. En nombre de la Fundación Loto Azul, les saludamos muy cordialmente desde Venezuela, agradeciendo de igual forma al equipo organizador de este evento por habernos brindado la oportunidad de compartir con ustedes. Mi nombre es Iderni Villalba, dirijo actualmente la Fundación Loto Azul, que es una institución que desde el 2011 ofrece servicios de atención pedagógica, artística, laboral, deportiva, recreativa y cultural a personas en situación de vulnerabilidad social, en este caso, personas con discapacidad. Además de atender integralmente a esta población, también hemos diseñado planes y contenidos de formación pedagógica dirigidos especialmente a los principales actores involucrados con el proceso de inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en todos los ámbitos de la sociedad. Eso sí, damos prioridad a aquellos enfocados en la educación, ya que este tipo de inclusión implica modificaciones de paradigmas que operan de forma estructural a nivel de políticas públicas. Y para poder cambiar estructuras de base estatal, no hay mejor elemento de transformación que la educación. Es por ello que hemos elegido como tema de la ponencia de hoy, para esta presentación, la inclusión en la educación para la discapacidad. Podríamos comenzar comentando que en siglos anteriores las personas con discapacidad no eran consideradas como sujetos con derechos. La mayoría de ellos eran víctimas de infanticidios, de homicidios pasivos o intencionales. Llamamos un homicidio pasivo cuando de pronto se le empiezan a subir las dosis de los medicamentos o se les empieza a negar o disminuir estas dosis, creándole ciertas afectaciones a nivel de los órganos que con el tiempo se traducen en efectos secundarios que terminan disminuyéndole sus expectativas de vida o acabando con ellas, ¿no? Esto se hacía de forma indiscriminada, posiblemente se continúa haciendo, y lo peor de todo es que es a través de sus familiares o conocidos también como cuidadores. Además de ello, era común que no pudiesen acceder al sistema de protección o de justicia para salvaguardar su integridad física o mental y no tenían derecho de participación política, ni mucho menos opciones de prosecución educativa en los distintos niveles. Sin embargo, gracias a los avances en materia educativa y sanitaria, comenzaron a visibilizarse logros que vislumbraban la oportunidad de que estas personas, accediendo a métodos, estrategias, técnicas pedagógicas, intervenciones quirúrgicas, cada una adaptada a sus condiciones y con un apoyo médico asistencial adecuado, podían llegar a superar esas barreras que les mantenían en los sistemas de exclusión social y que los ayudaba a formar parte del sector productivo, creativo, de desarrollo de su comunidad o de su país. En virtud de la expansión de estos logros a nivel mundial, el 13 de diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se adopta la Convención sobre las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Esta convención internacional luego entra en vigor el 3 de mayo del 2008, contando ya para el 2021 con 183 estados partes, entre ellos Venezuela y varios países de Latinoamérica. Este suceso es sumamente importante porque no solo ratifica los derechos humanos de las personas con discapacidad, sino que también indica las adaptaciones que deben hacerse en cada una de las dimensiones de los mismos para que esta población deje de ser concebida como objeto de caridad y comiencen a visibilizarse como sujetos de plenos derechos. Se plantea en esta convención también un cambio de paradigma muy importante, ese que está relacionado con la idea de las personas en situación de discapacidad como seres en situación de invalidez por sus caracterizaciones individuales. Y se hace esa transición a un nuevo paradigma relacionado con la asociación de la condición de la discapacidad con las barreras que le coloca la sociedad para poder desarrollar sus potenciales plenamente. Por ejemplo, esto quiere decir que si todas las personas con discapacidad motora por mutilación de sus miembros pudiesen disponer de prótesis adaptadas, su discapacidad no le impediría desenvolverse en la mayoría de las actividades convencionales de la cotidianidad igual que los demás. De igual forma, se puede mencionar un ejemplo en aquellas personas con discapacidad auditiva o visual que requieran de dispositivos o accesorios
para poder acceder a los sistemas de interrelación sensorial convencionales de su entorno. Si las personas con discapacidad intelectual severa o moderada tuviesen acceso a terapias y estrategias de nivelación y habilidades básicas adaptativas y posteriores procesos de nivelación pedagógica, pues sí podrían lograr con grandes posibilidades de éxito su prosecución en los sistemas educativos convencionales, sus opciones de ingreso a los sistemas laborales ya en edades adultas. Y es aquí donde se enfoca el eje de acción de quienes durante las últimas décadas nos hemos dedicado a incidir en la transformación de la conceptualización de las políticas de la educación especial en nuestro país y también a incidir en la réplica de este movimiento a nivel latinoamericano, en donde a pesar de los acuerdos firmados ante el Comité Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, en donde a pesar de las recomendaciones realizadas por los miembros de este ente a algunos estados latinoamericanos en materia de inclusión en los sistemas educativos convencionales, se sigue manteniendo esas políticas de sistemas educativos de segregación. ¿A qué llamamos sistemas educativos de segregación? Aquellos en donde las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, son separadas de los centros educativos regulares o convencionales, ¿no? Y en muchos de ellos, luego de los 12 años, estos niños no ingresan con certificación o no egresan con certificación que garantice su prosecución educativa a los siguientes niveles, sino que limitan su formación al ocupacional, más que todo en talleres laborales, sin opciones de desarrollo cognitivo a través de las mallas curriculares académicas que dan las áreas de aprendizaje integral que sí se le ofrece a los demás niños, lo cual va en contra de la mayoría de las contemplaciones indicadas en el artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad referentes al tema de la educación. Actualmente también contamos con algunos obstáculos, como por ejemplo el déficit considerable de personal especializado en la atención de esta población. Lo más preocupante es que en las universidades hay un significativo índice de deserción de las personas que están aspirando a estudiar este tipo de carreras. Este índice de deserción ha llegado hasta un 70% en los primeros semestres de estudio. Frente a esta realidad, durante los últimos 4 años, la Fundación Loto Azul ha realizado cursos y talleres de formación y capacitación a docentes, familiares o cuidadores de personas con discapacidad para poder tratar de ofrecer un aporte a esta carencia ya generalizada, no solamente en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Vemos también que durante estas interacciones en las modalidades online y presencial pudimos registrar información significativa referente a este tema, ¿no? Referente al tema de la inclusión, y uno de los puntos indagados entre nuestros participantes se refiere a la recolección de testimonios sobre experiencias de prosecución escolar en alumnos participantes de Instituto de Educación Especial. De un promedio de 800 participantes, solamente un 2% indicó que fue posible una nivelación pedagógica para su inclusión en los posteriores sistemas educativos convencionales, luego de que ingresaron a los sistemas de educación especial. Pero el 98% de estos niños que ingresaron en el sistema de educación especial suele ser remitido a centros de formación laboral, y es a partir de los 21 años que se consiguen con la realidad de que están totalmente excluidos de cualquier otro sistema de proceso formativo académico. Por otro lado, dentro de nuestra experiencia en la Fundación Loto Azul y en base a los testimonios de familiares y nuestros propios estudiantes que han sido incluidos en los sistemas educativos de educación convencional, esto desde los niveles preescolares hasta los básicos o de primaria, el 80% de ellos ha logrado la prosecución educativa, no solo en los niveles de educación media, técnica o diversificada, sino que algunos de ellos han completado los procesos formativos en la educación superior, es decir, en la universidad, incluso con honores o con excelentes calificaciones de promoción. Es por ello que a través de la Fundación Loto Azul nos hemos enfocado
en desarrollar procesos de investigación de sistemas, métodos, estrategias, desarrollo de contenidos y adaptaciones curriculares que habiliten, rehabiliten o estimulen el desarrollo de las potencialidades de las personas con discapacidad, independientemente de su compromiso cognitivo. La experiencia y los éxitos alcanzados por nuestros profesionales a lo largo de las últimas décadas nos ha inspirado a seguir promoviendo la necesidad de la modificación de las políticas educativas para que éstas sean más asertivas en el abordaje de un verdadero proceso inclusivo que garantice una calidad educativa acorde a las necesidades de esta población que actualmente están sensiblemente vulneradas. Para ello nosotros proponemos la realización de al menos 10 acciones. Una de ellas es la actualización de la conceptualización de las políticas de la modalidad de educación especial, redireccionando los recursos humanos, los presupuestos, los servicios, las unidades operativas y equipos intra e interdisciplinarios a los sistemas de educación convencional en todos los niveles. Otro de los puntos o acciones a realizar sería la actualización del pensum universitario de las carreras en general, incluyendo asignaturas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en los docentes como en sus compañeros, en los estudiantes. La tercera se refiere a la actualización del pensum universitario de las carreras en general, incluyendo asignaturas que promuevan la inclusión. Una cuarta acción se refiere a la realización de campañas y programas de sensibilización, formación, capacitación y actualización docente en la atención pedagógica de alumnos con discapacidad. En un quinto punto hablaríamos sobre la activación de un proyecto educativo integral comunitario inclusivo convocado por el Ministerio de Educación para la sensibilización de la comunidad educativa en el proceso de migración de la modalidad de educación especial a la de educación convencional. Luego hablaríamos sobre la realización de adaptaciones generales físico-ambientales a los planteles e instituciones educativas para la incorporación de nuevos estudiantes. Esto se refiere a modificaciones a nivel de infraestructura en caso de que sea necesario para la introducción de rampas, de pasamanos para aquellas personas que tengan discapacidades motoras, también la introducción de algunas señalizaciones con escritura o método de lectura braille. Otra acción pendiente sería la actualización del diseño curricular, en el caso de Venezuela bolivariano, para la incorporación de la lengua de señas o los sistemas de comunicación en braille en sus mallas de contenido, así también como contenidos alternativos para la nivelación pedagógica de alumnos con discapacidad severa, moderada e incluso la leve también, porque es necesario tener estos contenidos o mallas curriculares alternas a los contenidos incluidos dentro de la educación convencional. En una octava acción hablaríamos sobre la realización de campañas y preparación a familiares y cuidadores para el proceso migratorio inclusivo de la modalidad. En un noveno punto hablaríamos sobre la formación de acompañantes terapéuticos y o pedagógicos para la asistencia intraescolar de caracterizaciones severas y o moderadas, porque en algunos casos no es suficiente la presencia del docente del aula de clase, incluso de su asistente académico, sino también es necesaria la presencia de un maestro sombra, de un tutor terapéutico, de un auxiliar docente inclusivo, ya que hay algunos casos, sobre todo aquellos relacionados con heteroagresión o falta de control de esfínteres que requieren una atención un poco más especializada, ¿no? Y finalmente podríamos hablar sobre la apertura de aulas integradas en los sistemas educativos medio y superior para asistir el proceso de prosecución educativa de las personas con discapacidad en todos los niveles, ya que a veces no es suficiente la adaptación curricular que se realizan en estos subsistemas educativos, sino que adicional se necesita ese espacio, ese centro de atención y acompañamiento para poder regular o nivelar algunas competencias académicas.
Cada una de estas acciones son sumamente importantes y necesarias para una verdadera transformación de la modalidad de la educación especial a una educación integral, una educación realmente humana que garantice una calidad de formación digna para las personas en situación de discapacidad, pero también contribuye de una forma muy significativa al desarrollo de las comunidades, al desarrollo de la sociedad, ya que una persona que sea independiente, que haya estado en una condición de discapacidad severa o moderada y a través de la educación haya logrado su independencia o haya logrado disminuir su relación de dependencia con sus cuidadores, es una persona que va a aportar no solamente a nivel económico, a nivel social, a nivel humano, a sus comunidades, sino que va a permitirle a sus cuidadores, la mayoría de ellas mujeres en Latinoamérica, la oportunidad de poder involucrarse también de forma productiva, de forma económica, de forma social y humana a sus entornos, cosa que no harían si solamente asume un rol de cuidador, un rol de dependencia junto con las personas con discapacidad, ¿no?, que estén a su cargo. Entonces hay que considerar la inversión en este tipo de modificación de políticas públicas, no solamente por el bien de las personas con discapacidad, sino también por el bien de sus cuidadores y de la sociedad en general. Es por eso que finalizamos esta presentación comentando que el verdadero desarrollo de una sociedad se refleja en la atención que brinda a sus miembros más vulnerables. Entonces, nuevamente quiero agradecer al equipo organizador de este importante evento por habernos dado la oportunidad de participar en un encuentro como este, en donde compartimos experiencias tan importantes en todos los ámbitos, no solo educativos, sino también de nuevas innovaciones. De verdad que agradezco mucho que se nos haya tomado en cuenta como organización no gubernamental sin fines de lucro. Estamos a la orden a través de nuestras redes sociales @Fundación Loto Azul, y les deseamos el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes en sus labores y en sus servicios. Gracias.